Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver la segunda parte del proceso de desinfección. Entonces, vamos a iniciar con lo que corresponde a dosificación del desinfectante. Diríamos que el tipo de desinfectante y su equipo deben basarse en el conocimiento previo de la calidad del agua a desinfectar. ¿Qué tipo de calidad del agua? Pues dependiendo de eso, pues será la dosificación del desinfectante. El caudal máximo que se va a manejar, o sea, para caudales pequeños se puede utilizar un tipo de desinfectante o de equipo y dependiendo del caudal, otro. Tratamiento previo del agua. Si hay, por ejemplo, hay veces que no hay tratamiento, solamente el agua es tan limpia que la coge uno y la clora. Y la dosis requerida de desinfectante. Pues, sí, en grandes plantas de tratamiento, pues las dosis son altísimas. Los costos de adquisición, operación y mantenimiento del equipo, que es otra cosa importante, ¿no? Cuando ya son las plantas muy grandes, necesitamos nosotros digamos, los equipos para transportar el cloro, pues son cilindros grandísimos, ¿no? Por el costo. Y los requisitos para la instalación y operación del sistema. Decíamos nosotros que es muy importante la operación y mantenimiento, ¿no? Porque es un tóxico, ¿no? Entonces, digamos que en los grandes acueductos se está utilizando generalmente cloro gas y en los pequeños, decíamos nosotros, cloro como hipoclorito de calcio, o que puede ser sólido, líquido, o también, pues, en este caso, gaseoso. Veamos esta partecita que decimos nosotros aquí como demanda de cloro. Decíamos nosotros que el cloro viene residual y el cloro de demanda de cloro. Entonces, esto decíamos nosotros que es cuando reacciona con la materia orgánica, con el hierro, el magnesio, con los sulfuros, etcétera, y con la materia orgánica, entonces eso se llama demanda de cloro. Y este residual, pues es este. Entonces, ¿qué será la demanda de cloro? Pues el cloro que apliquemos menos este cloro residual. Entonces, este cloro menos este cloro nos va a dar la demanda de cloro. Entonces, tendremos que nosotros determinar cuál es el cloro residual, si tenemos este cloro y el residual, para determinar cuál es la demanda de cloro, o sea, lo que se ha perdido de cloro en el sistema. Entonces, decimos, no todo el cloro que se aplica está disponible para los procesos de desinfección. Pues dicha sustancia reacciona también con los compuestos del agua, dando como resultado productos que lo consumen y que no tienen propiedades desinfectantes, o sea, se pierde. ¿Sí? La demanda de cloro se define como la diferencia entre la dosis aplicada y el valor residual del cloro una vez transcurrido el tiempo de contacto determinado, bien sea como cloro libre o como cloro combinado. Entonces, si nosotros podemos determinar el cloro libre o como cloro libre y como cloro combinado, pues tenemos nosotros que el cloro que se aplicó menos ese cloro libre o combinado me da la demanda de cloro. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta demanda de cloro? Pues algo que se llama punto de quiebre. Y este punto de quiebre también corresponde a la dosis de cloro con la cual el residual que aparece es únicamente cloro libre. Miren ustedes, ¿no? Corresponde a la dosis de cloro con el cual el residual que aparece es únicamente cloro libre. Se supone que el cloro aplicado ha sido suficiente para remover no solo el nitrógeno amoniacal, sino también ha oxidado completamente las cloraminas y que hubieran podido formarse durante la clorosis. Bueno, entonces vamos a ver este cuadrito que es importantísimo. Entonces, el punto de quiebre es este puntico, donde se genera el ácido hipocloroso, el punto donde solamente se genera ácido hipocloroso y ion hipoclorito. Entonces, ¿qué vamos a ver en este gráfico? Supongamos que tenemos nosotros 100 tubitos, 10 tubitos de ensayo. Y cojo a cada tubito, le pongo una dosis igual de agua y le pongo 1 miligramo por litro, ¿no?, de cloro. Y 1 miligramo de aquí hasta aquí le he puesto 10 miligramos por litro. Entonces le pongo una dosis de 1 miligramo, 2 goticas, 3, 4, 5, hasta 10.
cotas, entonces yo digo, tiene 10 miligramos por litro. Y una vez que hacemos esto, en esta gráfica, esto se llama punto de quiebre, ¿no? La curva del punto de quiebre. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho esto, se lo deja unos 30 minutos y entonces empezamos a tomar cloro residual. Entonces, el residual obtenido. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? El cloro y medimos el residual. Entonces, aquí tenemos 10 que no sale residual, aquí tampoco, a los 20 tampoco, a los 30 tampoco, aquí a los 40, ¡pum! Ya empieza a haber un residual. Aquí hay una curva, ¿no? 45 grados, y aquí ya ponemos este punto. Después decimos nosotros 50, entonces este punto, cloro residual, yo aquí apliqué una dosis, me da este punto y con el cloro residual voy formando esta figura. A los 60 me aparece por aquí este punto, entonces yo voy haciendo esta curva de punto de quiebre. A los 70, ¡pum!, me apareció este punto. A los 80, siguió para abajo, no, sigue para hacia la parte de arriba. Los 90 sigue para la parte de arriba. Y a los 10 miligramos por litro, digamos que me aparece esto. Entonces yo voy dibujando esta curva que es la curva de punto de quiebre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde este punto hacia allá, ¿no?, se empieza a generar el cloro residual libre. Ya no trabaja como cloro residual combinado, sino como cloro residual libre. Esta diferencia entre este punto y este punto, pues va a ser la demanda de cloro, ¿no? Entonces, entre este punto y ese punto va a ser la demanda de cloro, o sea, la cantidad de cloro que se ha dado para remover materia orgánica, hierro, manganeso, sulfuros, etc. ¿no? Entonces, desde este punto de aquí ya. Entonces, este punto de quiebre es importantísimo porque de aquí en adelante yo sé que poniéndole una dosis desde aquí para allá, pues lo que se genera es el cloro residual libre. Entonces, eso es, por eso dice, corresponde a la dosis del cloro con la cual el residual que aparece, ¿no?, es únicamente cloro libre. Entonces, desde aquí, ¿cuánto fue la dosis? 7 miligramos por litro. Dice desde aquí, de tanto miligramos por litro es la dosis. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no?, en nuestro equipo ya hemos medido el punto de quiebre. De ahí en adelante, todo lo que se eche, pues va a dar cloro libre. O sea, que ya remueve todos los elementos, reacciona con los compuestos, con la demanda de cloro, con las cloraminas, y de aquí en adelante se forma cloro. Para eso se utiliza el punto de quiebre. Eso tiene que hacerse en el análisis de laboratorio. Se puede decir que hay consenso en afirmar que el orden de dificultad para la desinfección es el siguiente: bacterias, virus y quistes. A la vez, la dificultad de eliminación aumenta en desagües, en aguas contaminadas con desagües. Bien, aquí hay el grado de destrucción de patógenos, etcétera. Pero veamos cuadrito que es importante, ¿no? Entonces dice, efectividad de los desinfectantes más comunes para el agua potable. El ácido hipocloroso, HCl, excelente, dice, para bacterias, para virus, excelente, para quistes y protozoarios, moderada. Residual en el sistema, bueno. El ácido, el ion hipoclorito, biocida, para bacterias, bueno. Para virus, moderado. Para protozoarios, datos no registrados. Residual en el sistema, bajo. De ion hipoclorito. En cambio, ¿no? El ozono, dice, excelente para matar bacterias, excelente para matar virus, excelente para aquí. Pero residual en el sistema así poco, ¿no? Poquísimo, no tiene, dice. O sea, es una acción en el momento y no en el sistema. El ClO2, excelente para bacterias, virus y pues, no registrados. Residual, bueno. Y las cloraminas, pues bacterias moderado, virus bajo, protozoarios, pero es un accidente residual en el sistema. Es por eso que está ácido hipocloroso, ion hipoclorito y cloraminas, pues es importante en el sistema porque la acción no solamente mata a los microorganismos, sino que después
me hace una acción bactericida con el hierro. Aquí tenemos, está doblado, pero este es un clorador, marca Riga. Este es el cilindro de cloro, unos 50 kilos de cloro gas. Y aquí está el gas, y aquí entra el agua, y entonces se combinan, y entonces sale el agua combinada. Y entra el gas, ¿no? Y aquí entra el agua y sale combinado. Aquí tenemos un clorador, pero estos cloradores son para plantas pequeñas, ¿no? Entonces un flotador, miren ustedes, un flotador y una manguera. Entonces aquí le podemos estar ajustando estos elementos para que salga más o menos el caudal requerido. Técnicas de cloración, dice. El cloro es en la actualidad el principal agente desinfectante en el uso de tratamiento de aguas en América Latina. Dice, la desinfección puede ser el principal o único objetivo de la cloración cuando el agua a ser tratada no ha recibido contaminación. Es decir, cuando el agua es muy buena, de excelente calidad, coliformes, Escherichia coli, nada de eso, y agua, entonces dice, mínimo, pues como es, el agua es buenísima, me la tomo, no, porque va por una red, va para un tanque, entonces hay que garantizar la cloración. Entonces dice los objetivos, desinfección. Es el objetivo bajo, desinfección. Remoción de amonio, que habíamos visto, ¿no? Y sus compuestos y de otros compuestos orgánicos nitrogenados. El amonio pues se transforma en cloramina. Remoción de compuestos orgánicos diversos, materia orgánica también la remueve, orgánicos oxidables también, remoción de compuestos utilizados en el tratamiento de agua también, ¿no? Y remoción de color también es importante, ¿no? Podemos utilizar el cloro como remoción de color también, pero el costo es elevado, ¿no? Los factores que influencian en la desinfección, decíamos nosotros, concentración de desinfectante, periodo de contacto, pH y tipo de residual presente. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Dice, los demás factores son impuestos por el agua y definen el acondicionamiento de los primeros. Bueno, entonces, remoción de amonio y sus compuestos, como los compuestos orgánicos nitrogenados, pues cómo se lleva a cabo. Remoción de otros compuestos orgánicos diversos. Entonces, en estos, pues, tenemos ahí varios compuestos dice, en otras circunstancias, esos compuestos pueden, a ver, dice, en caso particular, la remoción de compuestos orgánicos y de la remoción de compuestos que reaccionan parcialmente con el cloro, forman compuestos responsables por el aparecimiento del olor y sabor. Entre estos compuestos se pueden citar los fenoles, cresoles y taninos, los compuestos orgánicos diversos que los podemos remover con el cloro. Oxidables, ¿no? Entonces, reacción de compuestos oxidables, hierro, magnesio, sulfuro, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, el hierro, ¿cómo hacíamos nosotros? Oxidábamos, ¿no? Metíamos oxígeno, que es un oxidante fuerte, pero podemos utilizar también cloro, ¿no? Y estos también podemos removerlos, ¿no? ¿Qué necesita para la remoción de magnesio? Ahí está la fórmula. Para remoción del hierro, ¿cuánto necesita de cloro? Para remoción de sulfídrico, pues ¿cuánto necesita? Para la remoción de color, pues también, ¿no? El color en ciertas aguas puede ser removido mediante la cloración con dosis de 1 a 10 miligramos por litro. El uso de dosis elevadas de cloro puede aún resultar ventajoso cuando el color no se puede remover con facilidad. Puntos de cloración, decíamos nosotros, ¿no? Los puntos, toma de agua cruda, llegada al agua cruda de la planta de tratamiento, entonces llega el agua cruda, ya lo veíamos en la gráfica, llega el agua cruda, pues podemos utilizarlo para remover el color, remover hierro, magnesio y remover algas, ¿no? Después de los decantadores y antes de los filtros, podemos nosotros acondicionar esto mejorando la calidad del agua que llega a los filtros, pues utilizando cloro, ¿no? Después de los filtros, es que normalmente utilizamos, dice, a lo largo de las líneas aductoras en reservorios de distribución, en nuestros puntos del sistema de distribución. Postcloración puede ser esto, ¿no? Que el cloro, y no haya cloro ya en la red, entonces lo postcloramos. ¿Cómo vamos a clorar agua cruda? ¿No? ¿Cómo vamos a clorar al tratamiento cuando llega a la planta de tratamiento? Pues depende de lo que querramos nosotros, ¿no? Dice la cloración es precloración.
La precloración tiene algunas ventajas para la coagulación, en particular en el caso del agua en que la coagulación es difícil. Cuando la coagulación es difícil, pues podemos preclorar. El lodo resultante del tratamiento está menos sujeto a descomposición por contener materia orgánica ya oxidada con el cloro. Entre las razones del uso de la precloración se refiere al control del olor y sabor. La precloración es mejor forma para garantizar la desinfección eficiente, pues en ese punto el agua se presenta con un pH más conveniente para la desinfección. Bueno. Los subproductos finales de la desinfección, pues aquí viene una parte que es muy importante, que es los trialometanos, ¿no? Pueden ver ustedes, aquí aparece los trialometanos en este caso. Dice, aun cuando el cloro rijo es un buen desinfectante, el problema de la formación de orgánicos halogenados, entonces estos halogenados cloroformo, bromoformo y iodoformo se forman con el cloro, en particular el cloroformo y trialometanos relacionados durante su uso, ha movido a una revisión total del tema de la desinfección. Se ha estudiado otros desinfectantes que han sido de uso común, el ozono, dióxido de cloro, cloraminas, etc. Bueno, entonces dice, la formación de subproductos difiere mucho el resultado del contenido de materia orgánica en el agua a ser desinfectada, así como el resultado del cloro usado. Otra posibilidad o posiblemente sea una opción preferible es el de reducir la concentración de subproductos de la desinfección, clorinando el agua antes de ser tratada, posiblemente con absorbentes granulares como el carbón activado, ¿no? Para remover los materiales orgánicos con los cuales se reacciona el cloro. Entonces, tenemos nosotros, dice, ¿qué pasa el cloro? ¿No? Digamos que de una manera general. El cloro, los compuestos orgánicos puede ser, por ejemplo, las hojas de los árboles, frutas que caen en el suelo, palos, etcétera, generan coloración, ¿no? Y con la lluvia, esa coloración de estos elementos orgánicos van a la quebrada y entonces generan lo que se llama color. Hay dos tipos de color, el color orgánico, decíamos nosotros, y el color mineral. Entonces el color orgánico y el color mineral debido al hierro y al manganeso, pero el color orgánico son compuestos húmicos, ¿no? Ácidos tánicos, ¿no? Tianinas, etc. Eso genera color en el agua. Pues bien, estos compuestos orgánicos pueden realizar, estos son compuestos orgánicos que denominan precursores, ¿no? Y entonces esos reaccionan con el cloro libre y generan lo que se llaman los trialometanos. Dentro de esos trialometanos está el cloroformo, el bromoformo, el iodoformo, etc. Y esos trialometanos generalmente son de tipo cancerígeno. Ya han sido probados experimentalmente en animales y ahora pues tenemos que son cancerígenos para el hombre. Por eso las normas de calidad del agua ahora ya hablan de una dosis de trialometanos de 0,1 a 0,2 miligramos por litro. Entonces dice cloro libre. ¿Dónde el cloro libre? Pues allá donde estaba utilizando después de la filtración. Por eso lo importante para no generar esos trialometanos es quitar el color antes de entrar a la desinfección, ¿sí? Entonces, remover todo el color antes de la desinfección, si viene el agua con color, para que en el proceso de desinfección esos ácidos húmicos, tánicos, tianinas que tiene, reaccionen con el cloro libre y no generen una cantidad adecuada de trialometanos. Dice, esto ocurre hasta en cierto punto en cualquier planta de tratamiento que se practique la cloración y exista la presencia de material orgánico natural para actuar como precursor. Entonces son humos, dice, ácido húmico, tánico, tianinas, etc. La reacción no es instantánea, sino que toma algunos días hasta que el cloro o el precursor se hayan agotado. En presencia de bromuros naturales, los productos de la reacción incluyen algunas especies de trialometanos mezclados con halógenos, bromoclorometano, bromometano, dice, y bromoformo.
Esto ocurre en la mayoría de las aguas de bebidas clorinadas, aun cuando las concentraciones de bromuro en el agua sean pequeñas. También se ha observado especies conteniendo yodo, presumiblemente debido a la presencia de yoduro natural. Entonces, debido a esto, pues lo que tenemos nosotros es un problema, ¿no?, de trialometanos, ¿no?, de generación de eso. Y hay sistemas, ¿no?, que no en su proceso de tratamiento no remueven bien el cloro, sobre todo con los procesos de filtración múltiple por etapa que no remueven mucho el color. Entonces el color reacciona con ese color que tienen los precursores reacciona con el cloro libre y me genera esos trialometanos. Para la eliminación de los trialometanos puede, dice, emplearse los siguientes métodos. Remoción de los subproductos una vez se han formado con carbón activado mineral o en polvo o por aireación. Remoción. Entonces, ¿qué se remueve? Pues elementos de color, ¿no? Dice, reducción de las concentraciones de los compuestos orgánicos o reduciendo la demanda de cloro en el agua antes de clorar. Entonces, reduciendo la demanda de cloro, pues reducirla es muy difícil, ¿no? No genera una buena desinfección. Y último, cambiando el cloro por otro desinfectante. Por eso es que en otras partes se utilizan más bien el ozono que el cloro. Bueno, vamos a hablar ya de otra parte que se llama parámetros de diseño. Entonces dice, para la desinfección por cloración debe emplearse un tanque de contacto previo al almacenamiento con el fin de proporcionar un tiempo de contacto mínimo de 20 minutos que garantice la desinfección del agua. Entonces, miren ustedes, hay una cosa importante, ¿no?, y que la utilizan mucho. Utilizan el tanque de almacenamiento como tanque de contacto. Y no es así. Las nuevas normas le dice usted, tiene que hacer un proceso de tratamiento para la cloración, un tanque que se llama tanque de contacto para la cloración y que es diferente del tanque de almacenamiento. Por ejemplo, aquí en Pasto utilizan el tanque de almacenamiento como tanque de contacto y eso no puede ser, es diferente. Una de las cosas que subrayo ahí es un tiempo de mínimo de 20 minutos. Si el tiempo de contacto le da menos de 20 minutos, tiene que poner mínimo 20. Entonces, dice, para la determinación debe emplearse el valor de C sub T, concentración aplicada por tiempo de detención. ¿Concentración aplicada de qué? De cloro. Entonces, aquí tiene que ser la concentración aplicada. ¿Cuál es la concentración aplicada? Para eso tenemos estas tablitas aquí que me determinaban a mí cuál es desde qué punto va la dosis para que el cloro sea libre. Entonces, vamos a tener esos valores. Tiempo de detención. Tiempo de detención, pues mínimo 20 minutos. Igual acá, de acuerdo con las siguientes indicaciones. Entonces dice que cualquiera que sea el nivel de complejidad, la determinación de la dosis de desinfectante con la cual debe operar la planta de tratamiento y el dimensionamiento de los distintos componentes de la misma debe hacerse por el método de concentración-tiempo. Este método parte del principio de que la concentración C del desinfectante aplicado, cloro libre, para eso hicimos punto de quiebre, multiplicado por el tiempo de detención T, desde que se aplica dicha dosis hasta que se consume el agua, es igual a una constante K, o sea, C por T igual a K. ¿Qué tenemos nosotros? La concentración, es la dosis de desinfectante, esa la hicimos, la tenemos ahí porque ya hemos hecho el ensayo del punto de quiebre. Y el T es el tiempo de detención, que ese es el que vamos a ver. Y la constante K, que es una constante que tenemos. Los valores de esa constante están en la tabla 8A, 8B, ¿no? Fueron tomados de los que aparecen en las regulaciones de la APA, ¿no? Los que ahora varían con el pH, temperatura del agua, ¿no? En los que, bueno, vamos a ver cómo se utiliza esto. En consecuencia, veamos a ver cómo se operan estas tablitas.
Entonces dice, mire, depende de la planta de tratamiento. Si la operación en la planta permite durante el 90% de su operación la remoción del 95 al 97, 99% de coliformes en los procesos previos de sedimentación y filtración y la turbiedad del agua filtrada se mantiene durante el 25% del tiempo menor de 1, debe usarse la tabla C82A. Entonces veamos a ver la C82A. Dosis aplicada de cloro. Mire, esta es la dosis aplicada del cloro. ¿Dónde sale la dosis? Pues del ensayo que tenemos que hacer de punto de quiebre. ¿Qué tenemos aquí? Tabla. Entonces dice 10 grados, 15, o sea, temperatura del agua y cuál es su pH. Entonces, pero nosotros ¿qué tenemos? La temperatura del agua, el pH y la concentración, porque la hemos hecho. ¿Cuál es la característica? Que esta agua tiene que ser agua de muy buena calidad, o sea, la turbidez menos de 1, ¿no? O sea, un agua muy buena. Sin embargo, cuando la turbidez, dice, si la operación de la plata permite entre el 90 y 95% de la remoción de coliformes en los procesos previos de sedimentación, filtración, y la turbidez del agua filtrada está entre 1 y 2, debe usarse la tabla CO82B. O sea, que cuando la calidad del agua es muy buena, utilice esta tabla. ¿Para qué esta tabla? Para determinar las dimensiones del tanque de contacto. La tercera, ¿no?, me dice, para el caso en que use fuente altamente contaminada o en que en la operación de los procesos de sedimentación y filtración se remueve menos del 90% de los coliformes totales y la turbidez del agua filtrada está entre 2 y 5, es agua más sucia, ¿no? Es decir, ¿no?, se debe utilizar la tabla. Ya 2 y 5 ya la norma no permite, ¿no?, que salga esta agua. Solamente hasta 2, turbidez. Entonces, estas son para aguas sucias. Entonces, nosotros tenemos temperatura del agua, el pH, ya lo hemos medido, y la dosis de cloro. Entonces, aquí tenemos, con base a esto, vamos a hacer un ejercicio. Y entonces, nosotros, ¿qué grado? Temperatura, 15 grados. pH, ¿no? Entonces, dice 7, ¿no? Entonces tenemos a 15 grados, 6 en 5, 7. Y dosis, 2 miligramos por litro. Entonces tenemos nosotros aquí 2. ¿Cuánto vale el valor de la constante K? 46. Entonces C sobre K será igual a tiempo. Bien, veamos a ver otros elementos, ¿no? Dice, la concentración de cloro residual libre en el sistema de distribución debe estar entre 0,2 y 1 miligramo por litro, según lo del decreto tal. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en el laboratorio de la universidad tomo una agua y yo le hago el ensayo de cloro residual, una pastillita de DPD, por ejemplo, entonces si yo obtengo la dosis 3 miligramos, bueno, está bien. ¿Qué quiere decir? Que está llegando cloro. Pero ¿qué quiere decir que la dosis haya sido 0,1 miligramos por litro? Uy, que la dosis es bajísima y no me está llegando cloro a la universidad. Mínimo tiene que llegar 0,2. Entonces lo que en Copasto tendría que empezar a reclorar, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que llegue el cloro hacia otros puntos. El punto de aplicación dice, el cloro debe aplicarse en un punto donde provea una mezcla óptima y asegure un máximo tiempo de contacto. Dice tanque de contacto. En todos los casos se deben implementar los tanques de contacto. Estas unidades son de forma rectangular y en cuyo interior debe contener pantallas, de forma que permitan un flujo tipo pistón dentro de la unidad. ¿Qué nos da tipo pistón? Por ejemplo, los floculadores de tabiques horizontales, ¿no? Debe implementarse como mínimo 2 unidades de desinfección. El tanque de contacto debe diseñarse con tabiques de ida y regreso de tal manera que retenga el agua durante el tiempo de contacto, dado por las tablas antes de que el flujo pase al tanque de almacenamiento o la redistribución. El tanque de almacenamiento no es un tanque de contacto. El tanque de almacenamiento no se puede utilizar como tanque porque su nivel está variando constantemente y por lo tanto no siempre retiene el flujo durante el tiempo requerido para una buena desinfección. Bien, entonces dice, la forma del tanque de contacto y la buena ubicación de las pantallas son esenciales para un buen rendimiento hidráulico. Las entradas y salidas bien situadas también son importantes para reducir las zonas muertas o los cortocircuitos. Una cámara de contacto diseñada de modo semejante a un floculador hidráulico de pantallas puede tener una buena eficiencia siempre que se tome la
relación longitud ancho de cada canal lo más alta posible. O sea, L, longitud, este valor de LC dice 40. Aquí he colocado, esto no lo tienen ustedes, pero fíjense ustedes este depósito, ¿no? Entrada, salida, clásicos, ¿no? Depósitos de agua filtrada clásicos. Aquí hay modificados ya, ¿no? Entrada, ¿no? Hacen esto, como lo teníamos, ¿no? O también hacen esto, miren, ¿no? ¿Para qué? Para que se retenga el mayor tiempo posible. Depósito de agua filtrada como modificados, por ejemplo, ¿no? Puede ser la entrada por aquí, la salida, etcétera, para generar movimiento. O ¿no? Tenemos este depósito de agua. Entonces, vamos a ver el ejercicio. Dice, tanque de contacto y desinfección. Cálculo de dimensiones del tanque de contacto. Caudal a tratar, 13 litros por segundo. De acuerdo a las características de la planta de tratamiento, se determinó utilizar el valor de la constante K en el método concentración-tiempo dado en el RAS en la tabla 8C82A para los siguientes datos. O sea, quiere decir que la 8C82A es para buena calidad, una turbidez de menos, que está saliendo de los filtros de menos de 1 unidad de turbidez. Temperatura del agua, 15. Dosis de cloro a perclar, 1.6. Dosis promedio aplicada en el tanque de distribución existente. O sea que el mínimo era, ¿cuánto? 1. Entonces, ¿esto dónde sale? Pues en el ensayo de Harras. pH 7, valor de K determinado, pues con esas condiciones, ¿no? Entonces tenemos aplicada 1.6, 15 y 7. Entonces veamos a ver. Aquí el 1A, ¿no? 15, 7 y 1.6, ¿no? Entonces le da aquí, ¿no? 26, 1.6, 15, pH 7, entonces nos da un valor de K de 26. Entonces tendríamos nosotros 26. Tiempo de detención, dice K sobre C, y eso nos da 16.25, menor a 20 minutos. Por lo tanto, se toma 20 minutos como tiempo de diseño, según las normas RAS. Volumen del tanque, caudal 13 litros, entonces podemos hacer esto, tiempo 20 minutos, y entonces el volumen 1560. Dice, se asume una altura de 0,80 como el volumen es 1560, se determina el área superficial, será 1950 metros cuadrados. Asumiendo un ancho de 2,9 metros, entonces la longitud dice 1950, 680 metros. Altura total de tableros, 0,80, que era el nivel del agua, más 0,15, 20 libre, 0,95. Si adoptamos canales de 0,55 de ancho y tabiques elaborados en concreto con un ancho de 0,10, se tiene NL, ¿no? Dividido entre ancho de la canaleta, ancho del tabique, 11 tabiques, dice N canales, son 12 canales. Entonces, calculando la longitud del tanque sería 770 metros. Entonces, la longitud definitiva es ancho 290, longitud 770, altura 115. Entonces dice, el tanque de desinfección se conecta a una cámara que distribuirá el caudal a los tanques de almacenamiento. Chequeo del tiempo de contacto, ¿no? Tiempo, pues habíamos puesto 20 minutos, pero este tiempo me da 17 minutos, ¿no? Que era mayor que 16.25. Pero si nosotros queremos aumentar el tiempo de contacto, por ejemplo, este es el diseño de esto. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si queremos aumentarlo, ¿por qué no le damos, en vez de 0.55, le damos este ancho de 0.40, por ejemplo? Entonces, al hacer esto 0.40 me dan más pantallas y pues más longitud, y entonces como ejercicio les queda ver disminuir esto en vez de 0.55, este espacio, disminuirlo a 0.40, digamos ustedes, ¿no? 0.40, y entonces le daría mayor número de pantallas y revisaríamos este tiempo de 17 para que me dé 20 minutos. Bueno, si de pronto dice, para los casos en que de acuerdo con la inspección sanitaria, el mapa de riesgo de la cuenca abastecedora y los análisis de caracterización de agua cruda
se confirme la presencia de protozoos tipo Giardia o Cristopurondium. Entonces, fíjense ustedes, aquí son duros. Deberá contar con un sistema de desinfección eficiente para la eliminación de estos protozoos. Entonces, un sistema de alimentación eficiente es utilizar estas tablas. ¿Por qué estas? Dice, valores de C para inactivación de quistes de Giardia por cloro libre. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando el Giardia, inactivando Giardia, estamos metiéndole una gran cantidad de cloro al sistema. Por lo tanto, es importante, estamos utilizando eso. Deberá contar con un sistema eficiente para la eliminación de estos protozoos. Entonces, en caso de diseñar un sistema de desinfección por radiación ultravioleta, los parámetros en referencia al diseño de los procesos son los siguientes. Aquí hay un clorador. Este clorador viene, el equipito este, que es el equipo de cloración, donde el agua, sale el gas y llega el agua y lo mezclan y sale una manguerita por aquí al agua. A esta tiene el tanque y aquí tiene una balanza. ¿Y por qué? Porque se pesa, ¿no? El cloro, ¿no? Se sabe cuál es el tanque, el vacío y cuánto está lleno de cloro, y entonces con esa diferencia sabemos si ya se va a acabar el cloro. Aquí hay tanques de cloración para plantas grandísimas de tratamiento. Bueno, señores, con esto terminamos el capítulo de desinfección. Muchas gracias, muy agradecidos. Y energías positivas, muy amables.